Hola gente, hoy les traigo esta controvertida película en versión mejorada, Miller's Girl, con profesores, alumnos y delicioso. Muy controvertida, así que prepárense, suscríbete a mi canal y comencemos. La historia comienza con Cairo, una joven estudiante muy talentosa en escritura. Ella vive completamente sola en una enorme mansión. Sus padres viajaban todo el tiempo, pero ella ya estaba acostumbrada, por eso su mayor consuelo en la soledad fue refugiarse en la literatura. Cairo estaba emocionada porque tomaría una nueva clase, donde conocería a un nuevo profesor que además es escritor y que tenía un libro en su haber. Él es Jonathan Miller, quien llegó muy temprano al colegio y fue sorprendido por Cairo, quien también había llegado muy temprano. Ella le comentó que ya se había leído todos los libros que el profesor le había pedido en vacaciones, y Miller quedó asombrado porque era una lista muy extensa. En ese momento, la mejor amiga de Cairo, llamada Winnie... Ah, sí. No, ese no. Winnie interrumpió y se llevó a nuestra protagonista a comer antes de que inicie la clase. Miller, muy curioso por su nueva estudiante, revisó sus libros y se dio cuenta de que la joven también lee libros acerca de romanticismo erótico. Eso también fue descubierto por su colega Boris, quien no dudó en leer algunas líneas de un libro. Boris, revisando un poco más de los libros de Cairo, descubrió que también estaba leyendo los libros escritos por Miller, que también son bastante calientes, por lo que el profesor quedó muy sorprendido. Al regresar a su casa, Miller quiso pasar un buen momento con su esposa Beatriz, pero esta mujer estaba muy ocupada en su trabajo y no quiso ni mirar a su marido. Por un momento, a pesar de ello, Miller le cuenta que tenía una nueva estudiante, muy sospechoso. Y que éste estaba leyendo su libro, que esto lo tenía sorprendido y además orgulloso. Su esposa le dio un poco de bola porque estaba empezando a convertirse en una buena noche. Sin embargo, una llamada terminó arruinando el momento y Miller se quedó con las ganas. Al día siguiente, Miller y su colega Boris charlaban de la vida sentados tomándose un café. Creían que probablemente había fantasmas en un bosque que estaba muy cerca. Y justo cuando miraban hacia allí, apareció Cairo, quien solía llegar caminando por el bosque todos los días para llegar al cole. Por otro lado, Winnie tuvo una conversación poco usual con el profesor Boris. Cairo se acercó y su mejor amiga le reveló que estaba intentando seducirlo. Pero a Cairo esto le hizo dudar porque sabía que a su amiga le gustaban las mujeres. ¡Sorpresa, sorpresa! Más tarde, en casa, las chicas tienen una charla. Cairo le confiesa que hasta el momento no había tenido ningún logro fuera de ser la mejor estudiante. Winnie le aconsejó que experimente con algo que valga la pena, como por ejemplo las relaciones entre profesores y alumnos. Esto le causó mucha gracia a Cairo. Entonces, su amiga le confesó que probablemente querría tener su primera vez con el profesor Boris, y no con un chico cualquiera, sin experiencia, que solo hubiera experimentado con videos subidos de tono. Winnie también le propuso a Cairo que intente algo con el profesor Miller, pues ella se había dado cuenta de que la miraba de una forma muy distinta a las demás estudiantes. Nuestra protagonista se rió de esto, pero después ambas pensaron que probablemente esto sería una buena idea. Ahora, Cairo no podía dejar de pensar en su profesor mientras leía algunas páginas de su libro. Más tarde, Miller tuvo una conversación a solas con Cairo después de clases. Ahí le recomendó asistir a un club de lecturas en donde todos los sábados leían poesías. Él estaba seguro de que le iba a encantar. El profesor también la felicitó por el buen trabajo que hizo en uno de sus últimos escritos. Él creía que era sorprendente. Incluso se memorizó varias de sus líneas. El profesor creía que Cairo era muy talentosa, por lo que le pidió que escriba una historia corta al estilo de su autor favorito. Y si todo salía bien, aprobaría el semestre completo. Nuestra protagonista pensó que era una tarea perfecta y estaba dispuesta a hacerlo. Luego, Cairo le reveló que había leído el libro de su profesor y lo dejó anodado al citar parte de él. Así como él memorizó parte de lo que la joven había escrito. El profesor quedó encantado y le confesó que aquel libro fue lo primero que escribió y fue algo bastante memorable para él. Miller le confesó que ya no había vuelto a escribir algo desde hacía mucho tiempo porque desde que se casó tuvo una vida más ordinaria y no había tenido nada que plasmar dentro de un libro. Cairo creyó que simplemente no estaba inspirado y lo desafió a que lo vuelva a hacer. Días después, nuestra protagonista decidió visitar el lugar que le recomendó su profesor, pero ella había ido con la idea de ver a Miller en aquella reunión. Y efectivamente, el profesor llegó y ambos disfrutaron del momento. Cairo confesó que le gustaba el lugar
y fue todo lo contrario a lo que ella pensaba. Ella estaba fumando y como ya tenían un poco de confianza, compartió su cigarrillo con Miller. En un nuevo día de clases, Cairo decidió cambiar su look a pedido de su amiga. Ella, muy feliz, le llevó el café a Boris y a Miller. El profesor y su alumna ya tenían más confianza e incluso jugueteaban y compartían un cigarrillo. Cairo le confesó a Winnie que el profesor no tuvo que decir nada sobre su nuevo look, pero sabía muy bien que había quedado encantado. Más tarde, Cairo le contó a Miller que decidió que su historia tendría el estilo del autor llamado Henry Miller. Esto sorprendió al profesor, pues los libros de dicho autor tenían mucho romanticismo y erotismo, por lo que creyó que no sería muy buena idea. Además de ser bastante controvertida para la escuela, Cairo creyó que si era controvertida podía ser bastante interesante. Miller lo pensó un poco y le dijo que confiaba en ella, dándole su aprobación. Entonces, el profesor se marchó apurado, pues su esposa lo estaba esperando, ya que se iban de paseo ese fin de semana. Vamos de paseo. Al quedar a solas, Winnie se burló de su amiga, pues creía que Cairo estaba intentando seducir a su profesor e hizo una performance de cómo ella la veía. En ese momento, Cairo buscó su celular y no lo encontró por ninguna parte, por lo que pensó que lo dejó en algún otro lado. Desde el teléfono de su casa, Cairo marcó su número y fue su profesor, Miller, quien contestó la llamada, pues este se lo había llevado entre sus cosas. La estudiante le dijo que necesitaba su teléfono para jugar al Tetris. Entonces Miller, muy cortésmente, le dijo que se lo llevará a su casa, pues el profesor todavía no había partido a sus vacaciones debido a que su esposa tenía trabajo pendiente. También le dijo que no era necesario que le dé su dirección, pues la conocía perfectamente. Miller condujo en medio de una copiosa lluvia hasta la casa de Cairo, quien lo estaba esperando vestida muy, pero muy normal para estar de entrecasa. En medio de la tormenta, ambos se encuentran mirándose fijamente a los ojos. Entonces se besaron bajo la torrencial lluvia de noviembre. ¿Pero esto fue real o fue solo un pensamiento retorcido de Cairo en medio de la escritura de su tarea? No lo sabremos nunca. Aunque Cairo ya tenía su teléfono con él ya. Más tarde, Cairo le envió su tarea finalizada a Miller, quien se encontraba con su esposa en la sala. Entonces tuvo que irse a leer el escrito en otro lugar porque su mujer le decía que no la dejaba concentrar. Ya en otro sitio, Miller imprimió la historia que su alumna escribió y mientras iba leyéndola comenzó a excitarse, pues esta historia narraba la historia de un profesor y su alumna. Todo esto provocó que el profesor se emocione más de la cuenta, pero mucho más de la cuenta. La mañana siguiente, Cairo esperó ansiosa en su salón al profesor y así ella le preguntó si se encontraba bien. Miller, enfadado, le habló sobre la historia que escribió mencionándolo y le pidió que escriba una nueva. Cairo no estaba dispuesta a hacerlo y le preguntó a Miller qué le hizo sentir la historia, la cual le dio tanto miedo. Ante los cuestionamientos, el profesor le remarcó que no aceptará su historia y le advirtió que si no escribe una nueva, la terminará suspendiendo. Ante la insistencia de su alumna, Miller le dejó claro que para él solo era una alumna y que se dio cuenta de que fue un error darle como tarea que escriba una historia creativa. Cairo, muy molesta, le reclamó que él inspiró la historia y dio pie a toda esa fantasía, además de dejar que ella cruzara la línea. Enfadado, Miller le recalcó que su relación solo era de alumna y de profesor, y que cualquier otra idea que haya tenido era equivocada. Cairo, muy dolida, le dijo que era un mediocre, que no fue lo suficientemente valiente para ser mejor y que esperaba que sepa lo que hizo, porque el costo podría ser muy alto. La estudiante salió furiosa de la sala de clases y dejó su historia en el buzón de los administradores de la escuela. ¡Criatura estúpida! Miller volvió a su casa y le dijo a su esposa del mal día que tuvo. Le contó sobre su estudiante y la historia que ésta escribió. Su esposa se interesó en escucharlo y la cosa se comenzó a calentar al saber lo que escribió Cairo. Pero justo cuando nuestro protagonista iba a tener una alegría, llegó Boris a interrumpir. ¿Pero en esta casa no cierra la puerta con llave? Entretanto, Cairo se encontraba tomando alcohol con su amiga Winnie, tras haber recibido el rechazo de Miller. Después de unos tragos, ambas amigas se hicieron fotos comprometedoras para que Winnie se las envíe a Boris. Más adelante, el profesor fue citado a la dirección y sin duda Miller quedó preocupado porque habían leído la historia y querían hacerle algunas preguntas. Al contárselo a su esposa,
Esta le preguntó si tuvo algo con su alumna, pero Miller lo negó rotundamente. Luego, tanto Kylo como el profesor Miller fueron interrogados. Ambos respondieron a las preguntas, hablaron de cómo fue su relación durante las clases y si tuvieron algún tipo de acercamiento. Las declaraciones de Kylo dejaron entrever que hubo algo entre ellos, dejando muy mal parado al profesor, quien estaba preocupadísimo por su futuro. En su casa, Miller le contó a su esposa que fue suspendido. Ella no le dio el beneficio de la duda, porque creía que en realidad algo había pasado entre él y su alumna. Lo despreció, como siempre lo hacía, y no mostró ninguna preocupación por lo que pueda pasarle a su marido. Winnie le pidió a Kylo que pare con todo lo que estaba haciendo contra el profesor Miller solo porque la había rechazado, pero nuestra protagonista se negó a hacerlo, aduciendo a que Miller la subestimó. Entonces, su amiga la amenazó con testificar a favor del profesor, pero Kylo le dejó en claro que no se atrevería a hacerlo, porque si lo hacía, ella se encargaría de ventilar su relación con Boris. Oh, mira lo que es el cine. Finalmente, Kylo escribió un ensayo con la experiencia que había vivido. Para ella, todo eso fue como su gran logro. Miller, en medio de todo el conflicto personal y profesional, pareció haberse inspirado en volver a escribir después de muchos años. ¿Ves que no hay mal que por bien no venga? En la cárcel, pero inspirado. En la escena final, vemos a ambos personajes verse cara a cara. Lágrimas de la loca, fin. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, puedes dejar un me gusta, suscribirte y apretar la campanita para saber cuando subimos un nuevo video. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.